Voy a comenzar con la grabación. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Les presento al profesor Wilfredo Montesino. Él es el profesor a cargo del curso 3 de Aseo Industrial y Tratamiento de Residuos Líquidos, que ustedes ya comenzaron a ver los contenidos de este curso ya hace una semana. Esta es la segunda semana que inició ayer y ya tuvieron la evaluación de su primera unidad, así que hoy día la idea es que el profesor vaya comentando un poco el contenido de estas unidades que ya han pasado y que vayan resolviendo algunas dudas que hayan podido surgir y aprovechar al máximo acá que tienen al profesor en esta instancia para resolver sus dudas. Así que Wilfredo, le doy la palabra ahí para que empiece a interactuar con sus alumnos. Vale. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos por ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, Espero que estén bien, que haya sido un día provechoso y que esta horita de clase le podamos sacar igual el máximo de provecho eh, para que ustedes vayan igual resolviendo sus dudas y vayan haciendo sus consultas. En este módulo yo tengo, bueno, les voy a dejar en el chat el correo empresa que yo uso para que me vayan haciendo cualquier duda o consulta que tengan, por favor háganmela por ahí. Es mucho más directo y es mucho más rápido que pasar por el correo de la universidad, el correo corporativo. Entonces, de pronto cuando tengan dudas respecto a algunas preguntas que ha pasado, ¿cierto? Me las pueden hacer en forma más directa. Este curso, o la unidad que me corresponde a mí, se llama Aseo Industrial, ¿cierto? Tratamiento de residuos líquidos. El enfoque que tiene este diplomado, ¿sí? Ese es un poco el tema. Y en eso es lo que yo voy a hablar y siempre me voy a enfocar en ese aspecto. El enfoque que tiene el diplomado, no se olviden ustedes, ¿cierto? Que es el enfoque de auditoría, ¿ya? El diplomado en sí es un diplomado de auditoría sanitaria y ambiental. Entonces, aparte de conocer, de hecho, este módulo que estamos viendo nosotros, para muchos de ustedes, recordarán, ¿cierto? Que si es que no es la mayoría, en las primeras unidades son cosas como muy básicas. ¿Ya? Algunos van a decir, son cosas muy básicas. Y sí, puede ser, pero lo que sí tenemos que enfocar, digamos, todo este módulo desde el punto de vista de cómo nos enfrentamos nosotros, ¿cierto?, al momento que enfrentamos o realizamos una auditoría. Ese es el punto. Hoy día estos temas de limpieza y sanitización, porque aquí estamos hablando de aseo, vamos a partir nosotros en la primera parte, ¿cierto?, que lo que es aseo industrial, hasta que lleguemos, ¿cierto?, a la última semana, donde vamos a hablar ya de los tratamientos, los tipos de residuos líquidos, y vamos a ver también, ¿cierto? Vamos a repasar qué reglamentación le aplica a cada uno. En la última clase también vamos a comentar respecto a las declaraciones que se hacen a través del sistema. Hoy día hay todo un tema que las empresas están obligadas a declarar mediante plataforma a través de la ventanilla única, ¿cierto? Y están obligadas a hacer antes del día 20 de cada mes su declaración de residuos industriales líquidos. Se evidencia y se debe evidenciar que dan cumplimiento con la resolución que tienen ellos de sus riles. Entonces, hay todo un tema ahí que lo vamos a ir viendo también con el tiempo. Y que obviamente ustedes, al momento de hacer auditoría, eh, tienen que tener en consideración, digamos, para poder evidenciar cumplimiento. El objetivo, acuérdense ustedes, ¿cierto?, que el objetivo de las auditorías, bueno, hay un tema ahí también que no es menor, ¿ya? Eh, y voy a hablar un poco respecto netamente a tecnicismo en ciertos términos, ya en que, por ejemplo, una auditoría, desde el punto, vamos a hablar acá fríamente, digamos, fríamente, desde el punto de vista de la definición técnica, el concepto de auditoría, ¿cierto?, es la revisión de un determinado proceso eh, frente como dice la norma, ¿cierto?, al criterio de auditoría, que el criterio de auditoría va a ser la norma, va a ser la pauta, va a ser el documento versus el cual yo estoy comparando una determinada situación. Y en base a eso, ¿cierto?, lo que yo voy a buscar en la auditoría, y aquí hay una diferencia, por eso les digo técnica, con lo que uno pudiese entender como una actividad de fiscalización, y que técnicamente son diferentes, ¿ya? Eh,
estoy hablando exclusivamente desde el punto de vista de la definición terminológica, digamos, de la auditoría y la fiscalización. Una auditoría siempre pretende, ¿cierto?, buscar conformidades. Ese es el objetivo de las auditorías. Ahora, como yo, ¿cierto?, como auditor, busco la conformidad y no la encuentro, entonces obviamente paso una no conformidad, ¿ya? No es el objetivo de una auditoría y buscar, digamos, la no conformidad, buscar lo malo, sino, ¿cierto?, al contrario, es encontrar, buscar la conformidad. Yo tengo que ver hasta buscar y buscar en los antecedentes, cuando estoy auditando, buscar en los antecedentes, ¿cierto? Hasta que, obviamente dentro de mis limitaciones de tiempo, de espacio, de disponibilidad, etcétera, ¿ya? Pero el objetivo del auditor, ¿cierto?, es buscar la conformidad. Entonces yo voy a buscar la conformidad, voy a tratar de buscar la conformidad, y cuando ya no pueda demostrar que hay conformidad, obviamente paso el hallazgo que va a quedar catalogado como una no conformidad. Ese es el objetivo de la auditoría. Entonces, vamos a ir viendo nosotros, ¿cierto?, en base a lo que hemos pasado, a lo que hemos visto y a lo que tenemos, digamos, en estas 2 primeras semanas, de qué forma, ¿cierto?, cómo podríamos enfocar nosotros el hecho de auditar estos temas. Hoy día, la primera parte que vamos a dar nosotros, ¿cierto?, o lo que vimos fue aseo industrial. Hoy día, con todo este tema de COVID, ¿cierto?, ustedes más que nadie saben, esto está muy de moda. Está muy en boga, ¿cierto?, el concepto del aseo industrial, de la limpieza, de la desinfección, ¿ya? Entonces está bien en boga el tema hoy día todos hablan de desinfección, y tenemos una serie de cosas, ¿cierto?, que técnicamente se confunden, ¿ya? Se van confundiendo ciertas cosas, eh, tanto para los usuarios, digamos, del sistema, para todos los que están relacionados, digamos, porque ¿qué es lo que sucede? Que hay cierto desconocimiento en algunos temas. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de poder reforzar. Por eso, cuando nosotros entramos, decimos, bien, esta primera parte, ¿cierto?, vamos a hablar de suciedad, de tipos sí, pero veámoslo siempre desde el punto de vista de la auditoría, cómo enfrento la auditoría, cómo busco la conformidad, en qué momento yo paso, ¿cierto?, la no conformidad, ¿ya? O encuentro un hallazgo, ¿ya? En la primera parte, ¿cierto?, nosotros estamos hablando exclusivamente de lo que es limpieza industrial. Esa es la primera parte de nuestra unidad, el primer tema, digamos, de todo este módulo. Entramos, ¿cierto?, a lo que es limpieza industrial. Como les comentaba, hoy día esto está como está bien de moda, ¿ya? Está bien de moda. El concepto, por ejemplo, hay cosas muy locas de pronto, ¿cierto? La gente dice, no, vamos a desinfectar. Y sí, pero hoy no saco nada, ¿cierto? Todos los desinfectantes tienen una función desinfectante, claramente. Ahora, todos sirven para lo mismo, ya empezamos a cuestionarnos. Hoy día hay un tema respecto al COVID, la mayoría, y este es un tema, ¿eh? Nosotros nos vimos enfrentados de pronto con todo este tema COVID, bueno, ustedes lo saben mucho mejor que yo en ese sentido, pero nos vimos enfrentados a todo este tema COVID, pero resulta que los protocolos o todo lo que nosotros teníamos en la industria, ¿cierto?, relacionado con limpieza y desinfección, nunca estuvo pensado en virus. Piensen ustedes, ¿ya? En la parte clínica sí, es otro tema, ¿ya? Pero en la industria propiamente tal, nunca la desinfección estuvo pensada en virus, pues siempre estuvo pensada en bacterias, en realidad. Y ahí nos vemos enfrentados, ¿cierto?, a ciertas situaciones que hay que armar los protocolos, hay que armar, ¿cierto?, el procedimiento de limpieza, de desinfección, ¿cierto? Y son protocolos que en muchos casos están hechos, están mal aplicados, y nos encontramos con cosas raras de repente. Entonces, esa es un poco la idea que nosotros vayamos entendiendo ahí de qué forma podemos, insisto yo con eso, buscar la conformidad de lo que estamos buscando. Cualquier duda que tengan, por favor, me interrumpen, la conversan. Si alguien quiere preguntar a través del chat, el chat está abierto igual, pueden hacerlo. Eh, hay un tema acá que es importante respecto al concepto, bueno, de lo que es, por ejemplo, los conceptos básicos acá que tengo que entender. Normalmente, ¿cierto?, el concepto de limpieza y desinfección son términos totalmente distintos. Ahora,
cuando hablo, ¿cierto?, de la ejecución completa, ¿cierto?, en general, yo voy a hablar, ¿cierto?, de los procesos de aseo, de los procesos de limpieza, de las operaciones de limpieza. Y ahí obviamente entran todas las actividades que están dentro del espectro, digamos, de este concepto de operaciones, de procedimientos o de procesos. La limpieza ya sabemos, ¿cierto? Ya lo vieron ustedes. La limpieza lo que busca, ¿cierto?, es eliminar sólidos, ¿cierto?, eliminar residuos. Y luego, una vez que tenemos hecho la limpieza, tenemos que aplicar la desinfección. Ahora, nosotros nos encontramos, como les digo, hoy día con una amplia gama de agentes desinfectantes, ¿ya? Los agentes desinfectantes, vieron también ustedes que hoy día es ampliamente utilizado, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, el amonio cuaternario, el ácido peracético. Y nos encontramos también con el ozono, que tiene sus detractores y tiene sus amantes, digamos, y ahí tenemos unos ciertos temas ahí. Pero básicamente aquí lo importante es recordar que cada uno de estos agentes químicos que nosotros vamos a utilizar tiene sus beneficios y tiene sus limitantes también, ¿ya? El hipoclorito de sodio, por ejemplo, es muy útil. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender igual acá, en la industria, yo estoy hablando específicamente en la industria, porque es lo que nos convoca en realidad a aseo industrial, de desechos líquidos. En la industria siempre los procedimientos de aseo estuvieron pensados en bacterias. Y entre una bacteria y un virus, ¿cierto?, hay un mundo de diferencia, ¿ya? Entonces, nos vimos enfrentados, ¿cierto?, a situaciones que yo creo que todavía van a ser objeto de estudio durante un tiempo. Hoy día, por ejemplo, claro, de lo que nosotros pudimos tomar, lo que pudimos agarrar, ¿cierto?, era lo que la industria ya tenía, y tenía sus fichas técnicas, tenía sus hojas de seguridad y protocolos establecidos, ¿cierto?, para hacer aseo, eliminando bacterias, porque las bacterias, piensen ustedes, ¿cierto?, lo que siempre se supo y lo que se sabe hasta el momento, las bacterias son las que nos provocaban enfermedades, las que nos complicaban el panorama. Hoy día se nos apareció un virus respiratorio y la cosa cambió. Bueno, el Profe, punto es que... Sí, tenemos una consulta en el chat. por favor. Leslie Olate dice la diferencia entre desinfección, sanitización e higienización, ¿o son sinónimos? Eh, 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 yo aquí igual puedo ver el chat, ¿no? Tienes razón, aquí Sí, está. Sí. pero ahí yo Ya, les voy interrumpiendo nomás. mira, esto depende, la verdad, en todos estos años que llevo metido en el mundo de la industria, digamos, esto va a depender bastante de la bibliografía que uno utilice. Esa es como la respuesta para Leslie. Va a depender mucho de la bibliografía que tú utilices. En algunos, no, yo, en mi opinión personal, no hay una explicación maestra, digamos, para cada uno de estos términos, ¿ya? Y va a depender mucho de la bibliografía que tú estés utilizando, de la reglamentación, de la normativa. En algunos casos, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista técnico, ojo, desde el punto de vista técnico, nosotros podríamos decir que desinfección y sanitización son sinónimos, podríamos decir, ¿ya? Que en el fondo es el hecho de eliminar microorganismos, ¿ya? A través de un método determinado, que pudiese ser físico o químico, ¿ya? Ampliamente utilizados químicamente hoy día, pero también podríamos hacerlo con métodos físicos, ¿ya? Higienización es más amplio. Yo sacaría de tu pregunta el higienización. Es más amplio porque higienización vendría a ser un concepto similar a cuando nosotros decimos operaciones de aseo, operaciones de limpieza, es un todo, en el cual se incluyen, digamos, todas las actividades que están, como decíamos, o como decir, todos los pasos operacionales que constituyen la operación de limpieza. Eso es. No sé si respondo con eso a tu pregunta, Leslie. Ven ahí Hola, Sí, Hola, Len. hola, hola. tengo mala la cámara, pero sí, muchas gracias por la respuesta. Vale. Sí, cualquier cosa, por favor, me la van haciendo saber nomás. Pero en ese punto yo soy como bien, y un poco para reforzar eso, va a depender mucho, y uno se encuentra con eso, se va a depender mucho de la bibliografía en realidad que uno utilice. Entonces, al final, yo hace un tiempo atrás igual, pues siempre era, no, los conceptos sanitización y desinfección son sinónimos, pero hay bibliografías
uno puede encontrar, digamos, en la cual te van a decir que no son sinónimos. Entonces, claro, desde el punto de vista técnico, bueno, los dos están pensados en eliminar microorganismos, bueno, pensemos que son, pero sí, y está relacionado, por ejemplo, otra vez hay una definición muy de libro, que dice, no, la desinfección elimina un porcentaje mayor de microorganismos que la sanitización. Entonces, claro, ahí ya podríamos entrar a hilar más fino, pero como les digo, esto va a depender mucho. De hecho, en ciertas normativas, ¿cierto? Se aplican en forma simultánea. Yo no me acuerdo, no, así de memoria no recuerdo en el reglamento sanitario de los alimentos, pero me parece mucho, y ahí corríjanme ustedes, los que están más relacionados con ese tema, que en el reglamento sanitario de los alimentos, el decreto supremo 977, habla indistintamente de los dos términos en distintos párrafos. Bueno, Como ahí dicen, don Ramón ahí comenta que hoy en día se habla de sanitización de espacios de trabajo. sí, justamente, ese es el concepto que está como más, ampliamente utilizado en realidad. Por eso les decía, desinfección, en muchos casos, por eso algunos, por ejemplo, hablan de desinfección y lo comparan con el término esterilización. Para mí, en explicaciones bibliográficas igual, para mí no está como bien usado, porque esterilización ya estamos hablando de un concepto, ¿cierto?, en cual nosotros eliminamos o buscamos o hacemos tratamientos con tal de pretender eliminar el 100% de las cargas microbiológicas que tenemos en una superficie. En cambio, cuando hablamos de desinfección, uno asume, va a hacer tu procedimiento, ¿cierto? Pero se asume que el objetivo, ¿cierto?, es eliminar, entendiendo que siempre vas a reducir un porcentaje de la población y van a sobrevivir los que no nos causen, o niveles tan pequeños que no nos causen problemas. Sí, Pero mi ese es el... consulta, ay, ¿Sí? disculpe, mi consulta era porque, bueno, yo como ingeniero en alimentos pienso siempre que es lo mismo, desinfección y sanitización, pero mi colega que es veterinaria me dice que no, y ahí siempre tenemos como la discusión de que si sí o si no, y al final siempre hemos estado con la duda las dos, de quién tiene la razón Por eso te de... digo, mira, somos colegas. Yo igual soy ingeniero en alimentos, pero sí, esa es la definición que en el tiempo tú aprendes a asimilar, porque va a depender mucho de la bibliografía que tú estés utilizando, va a depender de la norma que estés utilizando, va a depender, por ejemplo, no sé, cuando existía, bueno, ahora existe también, pero antiguamente, ahora se llama el Manual de Inocuidad de Cernapesca, por dar un ejemplo, podríamos poner el del SAC también. Y ellos hablaban indistintamente, ¿cierto? Incluso en las definiciones decía que se entendía que eran sinónimos, ¿ya? Podríamos hablar también del SAC, y por eso les digo, del Reglamento Sanitario de los Alimentos, yo no recuerdo así exactamente, pero me parece que habla indistintamente en ciertos párrafos, tanto de sanitizar como de desinfectar, ¿ya? Y sí, pues, efectivamente, yo por lo menos aprendí ese. Ahora, vamos al punto de vista, exclusivamente al punto de vista técnico, y cómo yo lo aplicaría, y cómo les recomiendo a ustedes que apliquen este concepto en una auditoría. Esterilización, matamos todos los microorganismos. El tratamiento está hecho para matar todos los microorganismos. Desinfección, eliminamos todos los microorganismos, pero entendiendo que siempre va a quedar, ¿cierto?, una ínfima parte de la población microbiológica sobreviviente, ¿ya? Y cuando hablo de higienización, propiamente tal, estoy hablando de las operaciones en su conjunto. Y ahí incluyo, ¿cierto?, el barrido en seco, la limpieza inicial, el enjuague, ¿cierto? Todas las operaciones, ¿cierto?, que están contenidas dentro del proceso de higienización. Pero insisto que estos términos, y esto va a ser un cuento de nunca acabar en realidad, porque siempre se van a encontrar, digamos, con esta definición. O con esta, ¿cómo se puede decir? Como con estos significados, digamos, de cada uno de los términos. Hoy día, y el punto es que hoy día esto está bien en boga, está de moda hoy día estos conceptos, ¿ya? Pero, y todo el mundo hoy día habla de estos conceptos en realidad. Entonces, llegar a entenderlo, yo siempre, por ejemplo, cuando uno audita, por ejemplo, en el caso nuestro que nos toca auditar con una norma, por ejemplo, no sé, a mí me toca auditar con la norma DRC, por ejemplo, que es una norma inglesa, por dar un ejemplo. Entonces, si yo voy a auditar con esa norma, yo voy a aplicar el concepto que me dice la norma. Ese es como el concepto de uno como auditor en realidad.
Si la norma da en el capítulo de definiciones me dice desinfección, es el procedimiento, ya, es el concepto que voy a aplicar en la auditoría. Y con eso uno se evita, digamos, todo estos problemas en realidad que de hecho suceden, ¿ya? Bien, cualquier otra consulta, por favor, háganmela, estamos llanos aquí a resolver todas sus dudas y todas sus consultas, ¿ya? Avanzando un poco en este tema de los aseos industriales, ¿cierto? ¿Por qué es importante el tema del aseo industrial? Porque finalmente de los residuos que yo esté moviendo va a ser lo que va a tener que tratar el RIL después. Entonces va por ahí el tema, ¿ya? Pensemos en una industria de leche, por ejemplo, de tener residuos que son más proteicos que en una industria, ¿cierto?, cárnea o en una industria pesquera, ¿ya? En una industria que trabaja en metalúrgica, ¿cierto?, voy a tener otro tipo de residuos que quizá no van a ser residuos, o lo mínimo van a ser residuos orgánicos, por lo tanto voy a tener que aplicar, ¿cierto?, otro tipo de tratamiento. Entonces, por eso es que es importante, digamos, conocer en esta etapa, bueno, qué es lo que estamos eliminando. Hoy por hoy, ahora, igual hay que mirar esto como desde, a ver, ¿cómo le podemos llamar? Como en retrospectiva. Los que tenemos más años metidos en la industria, uno puede mirar hacia atrás y uno se da cuenta que hay un antes y un después en el tratamiento de los riles. O sea, yo empecé a trabajar en la industria el año 95. Y en el 95, cómo se trataban los riles de las plantas, el 95 versus cómo se tratan ahora, hay un salto, pero importantísimo. Ahora, claro, faltan cosas por hacer, claro, faltan cosas por hacer. Hoy día se manejan mucho mejor, efectivamente. Yo me acuerdo, no sé si algunos de ustedes se recuerdan, ¿cierto? Muchas plantas, sobre todo en el caso de Puerto Montt, bueno, acá mismo en Chiloé también, en Punta Arenas, otro tanto, muchas plantas tenían sus ductos de descarga de riles sobre la superficie pensemos los que descargaban al mar o los que descargaban a los ríos, por ejemplo, sobre el nivel del agua, los riles iban muy poco filtrados, por lo tanto, a la salida de la tubería, ¿cierto? Se veía físicamente la cantidad de materia orgánica y las gaviotas y todos los bichos ahí comiendo. Era como el caso no sé si se acuerdan, en Puerto Montt ahí, cuando la tubería del alcantarillado que está cerca del muelle, ¿cierto? Y a pescar y todo el asunto. Bueno, en plantas eso sucedía en las plantas de proceso. Yo me acuerdo siempre el caso así, no sé si alguien conoce, o los que conocen Punta Arenas, el caso, y es un caso público, por eso lo comento, el caso frigorífico Simunovich, por ejemplo, que era efectivamente, en toda la costanera. El caso frigorífico Simunovich, por ejemplo, en Punta Arenas, que es un matadero que ellos trabajan mucho con cordero. Ese reel, esa descarga de reel daba un salto más o menos, debe ser de por lo menos un metro y medio, hasta que caía al agua, y el reel, o sea, tratamiento, eso quedaba rojo ahí en la superficie del agua. Hoy día eso está mucho más controlado, pues hay una serie, los tratamientos de reels van mucho mejor, van mejor tratados. La disposición final está mucho más regulada también a los cuerpos de agua. Fíjense ustedes, por ejemplo, la mayoría de las empresas hoy día descargan fuera del concepto que se conoce como zona de protección litoral. Eso significa la descarga del ducto ya no va sobre el nivel sobre el nivel, ¿cierto?, del cuerpo receptor, sino que va sumergida. Y no va sumergida 10 ni 20 metros, va sumergida, ¿cierto?, muchos metros después, donde se hace un cálculo, digamos, entre los intermareales, y que ese debe tener otra cantidad de metros desde la marea más baja. Entonces, hay un tema de tratamiento que no es menor. Entonces, por eso es que es importante conocer, bueno, primero, cuáles son los residuos que está generando esta industria, la industria que yo estoy auditando. Luego, conociendo los residuos, pensemos, por ejemplo, ya un ejemplo clásico de nuestra zona, pues la industria del salmón, por ejemplo. ¿Qué residuos vamos a tener ahí? Principalmente residuos sólidos, o la industria de la carne, pero la industria del salmón, para ahí sigamos con el ejemplo. Vamos a tener residuos sólidos, ¿cierto? Y lo otro, vamos a tener un reel que es muy rico en grasas. Por lo tanto, esas plantas van a tener que tener un sistema de sedimentación primero, y después un separador de sólidos que es súper importante para que ese reel, ¿cierto?, salga. Y posteriormente, otra de las cosas que se les exige a esos reels, ¿cierto?, es que vayan clorados, ¿cierto?, para bajar la carga microbiológica que tengan, y posteriormente, antes que caigan al cuerpo receptor, deben ir declorados,
¿ya? Entonces, y eso se fiscaliza, hay todo un tema ahí. Ahora, como en todos lados, ustedes saben que estamos en Chile, mientras las cosas no se estén mirando, y es nuestra realidad, lamentable, y no es tan lejana la realidad de los demás países latinos, en realidad, esa es como la propia de la chispeza, digamos, del chileno, que tiene ese concepto, digamos, pero efectivamente sí, hoy día hay mucho mejor control, digamos, respecto a los hay más. Lo otro que dentro de todo, a punta de multas y porrazos y todo, hay más conciencia al interior de las empresas que hace unos 20, 25 años atrás. Y eso no se puede desmerecer, hay más conciencia. Sí, no obstante, falta mucho todavía, pero sí, pues se ha avanzado en ese sentido. Entonces, por eso, bueno, volviendo al ejemplo de la industria del salmón, yo tengo residuos que son grasos, por lo tanto, si son residuos grasos, voy a tener que usar un desengrasante, y ese desengrasante, si no lo capturo en alguna parte de mi reel, va a ir a dar al mar también. Ese es el punto. Entonces, por eso es que es importante, ¿cierto?, conocer cuáles son los procesos que yo estoy, y los residuos que yo estoy generando. ¿Ya? Ese es el punto. Ahora, ya yéndonos a la parte ya más de aplicación, nosotros vimos también, ¿cierto?, que todos estos agentes químicos que yo utilizo, porque tengo que hacer la limpieza y la desinfección, ¿cierto?, toda esta operación de limpieza, digamos, o procedimiento de aseo, voy a tener que hacerlo con algún método químico. Lamentablemente tengo, entonces, por ejemplo, ampliamente utilizado en todos lados los detergentes. Los detergentes ya, incluso en la casa, pues, para lavar la loza, siempre detergente no nos puede faltar. En la industria pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Detergente. El detergente es un removedor, esa es su gracia. La gracia que tiene, ¿cierto?, es romper, como veíamos, este concepto, esta propiedad que tiene el agua, que hace que se formen las gotitas, ¿cierto?, que se forma como esta cosa plástica, que es la tensión superficial, y que eso es una dificultad, digamos, al momento de poder hacer aseo. Por lo tanto, tengo que tener algún químico que rompa, que corte esos enlaces, ¿cierto?, y que me permita, ¿cierto?, meterme y poder sacar la suciedad. Y esa es la pega que hace el detergente, en realidad. ¿Ya? El detergente, ese es su pega. No tiene otra finalidad. Ahora, hay distintos tipos de detergentes, claramente. Volviendo al ejemplo de la industria del salmón, podríamos poner el ejemplo de la industria láctea, por ejemplo. Pero para seguir la línea de los salmones que estábamos hablando recién, los detergentes van a tener que ser desengrasantes, porque ya sabemos que ¿cómo se llama? Sus residuos, ¿cierto?, prácticamente son grasos. Los que han estado fiscalizando, por ejemplo, en la industria del salmón, una línea de filete, por ejemplo, y es para seguir el ejemplo de las grasas, en realidad, que no se le haga aseo en un día, en 2 días que no le haga un aseo con desengrasado al piso, esa cuestión es como andar caminando arriba de no sé, de una cuestión de estas de pistas de patinaje de hielo. No se afirma nadie ahí. ¿Ya? Entonces, porque está en la cantidad de grasa, digamos, que tiene ese proceso. Entonces muchas plantas, incluso, ¿cierto?, entre turnos pasan máquinas lavadoras de piso, y obviamente tienen que utilizar una cantidad de desengrasantes grandota también. Ahora, por eso es importante, porque finalmente esos desengrasantes, claro, dicen, no, que son biodegradables y todo, pero finalmente van a ir a dar al cuerpo receptor. ¿Ya? Entonces ahí, eso también hay, de una u otra forma, ¿cierto?, tengo que controlarlo finalmente en el río. Ya decíamos, ¿cierto?, también en la diferencia que tenemos entre los desinfectantes y en los documentos que tenía cada uno de estos químicos. Hablábamos de la ficha técnica, hablábamos también de la hoja de seguridad. Bueno, desde el punto de vista de prevención de accidentes, es fundamental la hoja de seguridad, porque ahí están todas las medidas. Ahí en la hoja de seguridad yo puedo saber qué tan peligroso es el químico con el que estoy trabajando. Pero tengo que tener cuidado ahí con una cosa. Normalmente, en muchas ocasiones uno se confunde en muchas ocasiones, y acá hay que entender que en la hoja de seguridad, es un poco para graficar bien lo que le estoy comentando. Los peligros que aparecen en la hoja de seguridad, ¿cierto? Aparecen ciertos peligros respecto al químico, que lo manipule con guantes, etcétera. Siempre habla del químico puro. Eso como para entenderlo en realidad. Cuando yo tengo el químico, ¿quién va a operar el químico puro? El personaje, ¿cierto?, que está en la sala de químicos, pues ese tiene que tener, ¿cierto? Pero luego el químico, ¿cierto?, se transforma y se hace una dilución,
¿cierto? Y finalmente esa es la que se usa, ¿ya? Entonces, eso hay que entender, todas las características de seguridad están siempre pensadas en el manejo del químico en presentación comercial, para que se entienda. En la ficha técnica, a diferencia, ¿cierto?, de la ficha técnica están las disposiciones de uso, cómo diluyo, qué concentración tengo que usar. Acá entra el concepto de las partes por millón, por ejemplo, que es un cálculo que se utiliza mucho en el caso de los productos químicos, que es poder calcular, ¿cierto?, cuántas partes, es como decir partes por 100 o porcentaje, ¿cierto? En este caso se utiliza mucho el concepto de partes por millón, ¿ya? Todos los agentes químicos traen una tablita donde el cálculo ya viene hecho, ¿ya? Eso aparece en la misma ficha técnica. Ahora, esto es súper importante cuando uno fiscaliza o cuando audita, ¿cierto? Respecto a, oye, hoy día, por ejemplo, estamos nosotros, como les decía, estamos con el tema del COVID. Entonces, la ficha técnica me va a decir, bueno, para acción virucida, por ejemplo, pensemos al revés, para acción fungicida, yo este químico X, cualquier químico, voy a utilizarlo a 100 partes por millón. La ficha técnica lo dice, eso no lo puede disponer ni el usuario, ni el fabricante con la ficha técnica, pero ni el usuario, ¿cierto? Ni el aplicador, no, eso siempre lo debe poner la ficha técnica. Entonces, yo digo, para acción fungicida, 100 partes por millón. Para acción bactericida, matar bacterias, ¿cierto? 200 partes, estoy dando un ejemplo. Y para acción virucida, 400 partes por millón. Entonces, si alguien está preparando soluciones, ¿cierto? Que hoy día estamos buscando, ¿cierto?, eliminar COVID, un virus, ¿cierto?, tendría que utilizar la acción virucida. Por lo tanto, la concentración que se está preparando tiene que ir, ¿cierto?, pensado, ¿cierto?, en acción virucida. Ahora, todos estos químicos, la gran parte de la industria que tiene HACCP, que tiene más normativa, está un poco más normado esto, entonces es más fácil fiscalizarlo. Todos los químicos que se utilizan traen un kit. Muchas veces el usuario no lo tiene. Y es un kit con una reacción muy simple, colorimétrica, en la cual, ¿cierto?, yo puedo definir si efectivamente estoy utilizando el agente químico como corresponde, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pensemos demos un ejemplo, hipoclorito de sodio. Si yo hago el cálculo según lo que dice la resolución, ¿cierto?, COVID, me da que tengo que usar con hipoclorito de sodio al 5%, si yo hago el cálculo me dice que tengo que estar a 1000 partes por millón. Por lo tanto, cuando el usuario o el aplicador verifica, ¿cierto?, su solución, debería, con su varilla indicadora, marcarle el color que corresponde a 1000 partes por millón. Ahora, lo que me he encontrado yo es que muchas varillas indicadoras no dan hasta 1000 partes por millón. Llegan solo hasta 200, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Bueno, hacer una dilución, sacar una muestrita, ¿cierto?, y después ampliar esa muestra con agua 10 veces y finalmente voy a tener, ¿cierto?, o voy a poder leer mi resultado. Pero esa es responsabilidad de la persona o de la empresa o de quien está aplicando. Y eso es súper importante, porque si no, efectivamente, oye, estoy aplicando 200 partes por millón. A ver, veamos la ficha técnica, ¿no? Pues la ficha técnica dice acción virucida 400 partes por millón. Por lo tanto, ¿cierto?, no se está cumpliendo con la ficha técnica y finalmente lo que está haciendo es tirar desinfectante sin tener ningún efecto, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia, ¿cierto? Y la aplicación práctica de tanto de la ficha técnica, ¿cierto?, como la hoja de seguridad. Esa es como la aplicación práctica de cada una de las dos. Ahora, en el momento de auditarlos, los usuarios, ¿cierto? Los usuarios son los que tienen que manejar estos conceptos. Pues el usuario, el que está utilizando el agente químico, debe conocer su ficha técnica, debe conocer su hoja de seguridad, ojalá mantenerlas a la vista. Desde el punto de vista de la hoja de seguridad, está más que claro y ahí no es tan difícil ejemplificar, digamos, que todos los agentes químicos tienen que estar, o sea, todos los que usan agentes químicos tienen que utilizar los elementos de protección personal que dice la hoja de seguridad. Ahora, desde el punto de vista de la ficha técnica, sí, porque hay un poquito más de aplicación. Entonces, se usa mucho, por eso les digo, las empresas que tienen un poco más de normativas, tienen más desarrollados estos temas, han desarrollado un poquito más la parte técnica. Pero empresas a rato un poco más chicas no llegan. Mucha gente, por ejemplo, todavía existe, yo creo que a muchos de ustedes les ha tocado el hecho de que tiran el hipoclorito de sodio comercial, que es muy bueno el hipoclorito de sodio comercial, pero lo tiran puro, tal como viene en solución comercial, lo que no tiene efecto microbiológico alguno, ¿cierto? Blanquea y da olor a cloro, claramente, pero no tiene ningún efecto, ¿cierto?, para poder eliminar ciertos microorganismos, porque tengo que hacer esa reacción química que se forma
¿cierto? Cuando aplico o cuando mezclo mi agente químico con agua. ¿Bien? Entonces, esas son algunas cositas que son importantes para considerar, digamos, cuando uno está auditando respecto a estos puntos. ¿Ya? Eh, bueno, otra cosa que vimos también era el concepto de los biofilms, es la importancia, digamos, de hacer buenos aseos en realidad, evitar que se formen estas colonias, digamos, de microorganismos, biofilm, ¿cierto? Y yo insisto igual, acá hay un tema, bueno, ustedes más que nadie lo saben eso, esto es, lamentablemente si bien la exigencia es transversal, pero la aplicación no es nada muy transversal. Uno va, por ejemplo, a empresas más grandes donde tienen más recursos y obviamente, ¿cierto?, sus procedimientos los tienen más estandarizados y todo, versus empresas más chiquitas, donde malamente, por ejemplo, a mí que me toca hacer bastante auditorías de calidad, en muchas ocasiones uno, no sé, por dar un ejemplo, empresas de envases, por ejemplo, y el concepto de sanitización, de desinfección, de higienización, por ejemplo, ellos lo tienen como bien, poco menos piensan que es un taller nomás lo que tienen, entonces ahí falta como harto trabajo, el concepto de salas de químicos, de pronto uno encuentra los químicos por cualquier parte, es como delicado. De a poco han ido evolucionando también, porque las mismas empresas mandantes, digamos, les van pidiendo cosas, pero hay diferencias, y eso por dar algunos ejemplos. Maestranzas, por ejemplo, cuando uno toca auditar, no sé, por ciertas maestranzas, por algún, claro, ¿no? Ahí la parte, claro, ellos poco menos, claro, como el trabajo es medio sucio, entonces asumen, digamos, que no es necesario aplicar. Claro, no vamos a hacer el mismo aseo que en una planta que está produciendo, no sé, alimentos, por dar un ejemplo, pero obviamente también pues tienen que aplicar procedimientos en una lavandería, por ejemplo, en una lavandería trata sus riles, ¿o no? Tendría que tener alguna cosa, claro, va a depender un poco del volumen, hay todo un tema ahí porque la cantidad, el detergente que estoy utilizando, ¿cómo sé que no me estoy excediendo, digamos, con la cantidad de detergente que estoy eliminando al, al alcantarillado, al cuerpo receptor en este caso? Normalmente las lavanderías van a los alcantarillados en realidad, ¿ya? Bien, otra cosa que vimos nosotros también, ¿cierto? Fue los métodos que teníamos de desinfección, ¿ya? Y aquí básicamente nosotros nos íbamos a encontrar con dos métodos de desinfección, ¿cierto? Métodos físicos y métodos químicos. Ampliamente utilizados hoy día son los métodos químicos, ¿ya? Métodos físicos como que no se usan mucho en realidad, son igual de efectivos, ¿ya? Pero no se utilizan mucho en realidad, pero sí nosotros nos vamos a encontrar con métodos químicos, y todos los métodos químicos están relacionados directamente, ¿cierto?, con agentes desinfectantes, ¿ya? Los más ampliamente utilizados como desinfectantes, tenemos el hipoclorito de sodio, tenemos el ácido peracético, amonio cuaternario y ozono. Y el ozono tiene sus, como les decía, sus detractores y sus amantes en realidad. Y básicamente el tema del ozono está, o sea, para mi gusto, ahora uno se da cuenta también, en realidad, igual que hay harto desconocimiento en este tema. Por ejemplo, el tema del ozono, si bien es un agente microbiológico bastante bueno, está comprobado que de hecho es un gas que es incompatible con la vida, ¿cierto? Por lo tanto, es muy bueno para hongos, para bacterias, pero ¿y los virus? Y ahí no hay nada comprobado, pues entonces por eso es que todavía falta un poco más de conocimiento, un poco más de estudios, digamos, porque uno dice, bueno, los virus son organismos, y eso porque acuérdense que están en el limbo, eso, son como un zombie, digamos, ¿cierto? No se sabe si están vivos, están muertos, en realidad, que bueno, ¿son organismos vivos o no son organismos vivos? ¿Cierto? Los virus, todos los virus están ahí. En cambio, una bacteria no sabemos que es un organismo vivo, ¿cierto? Un hongo sabemos que es un organismo vivo, una levadura, pero los virus. Entonces, ahí hay un tema respecto al ozono. Los otros agentes químicos están comprobados que tienen acción virucida. Ahora, están comprobados que tienen acción virucida frente a otros virus, ¿ya? No específicamente frente al COVID-19, frente a otros COVID sí, efectivamente. Hay algunos que ya tienen estudios y todo, y hay otros que frente al COVID-19, yo creo que va a faltar todavía un poco tiempo de estudio para saber qué químicos es lo que son efectivos con ese virus. Pero ahora lo que se hace, se asume, digamos, ¿cierto?, que tienen acción virucida sobre todos los virus en realidad. Y si mata un virus, obviamente con las características que tiene, ¿cierto?, podría ser también efectivo para otros virus también. Ese es como el razonamiento, digamos, que hay detrás del usar desinfectantes con efecto virucida en realidad, ¿ya? Ese es el concepto que hemos visto. Ahora, en la industria, específicamente en la industria,
bueno, esto partió en realidad en la industria alimentaria. Nosotros nos encontramos con los procedimientos operacionales estandarizados de sanitización. Esto parte en la industria alimentaria y de a poco se ha ido llevando a otras industrias. Ahora, es mandatorio a todas las empresas que tienen HACCP. Hoy ustedes saben que a través de la resolución, si mal no recuerdo, 184, que estableció que todas las empresas elaboradores de alimentos debían tener HACCP, ¿cierto? Y obviamente esos también tienen mandatoriamente que llevar, ¿cierto?, sus procedimientos operacionales de sanitización. El concepto de estos procedimientos, que obviamente están más en detalle, ustedes los van a ver, y es lo que están viendo esta semana, el concepto de estos procedimientos de sanitización estandarizados es que existan, y aquí hay que ser como súper sencillo en realidad, es que estén escritos, que estén protocolizados. Esto es como el mismo concepto de los protocolos COVID. ¿Ya? Hoy día se exige, ¿cierto?, que tengamos protocolos COVID. ¿Ya? Tiene que tener toda la empresa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué forma vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cuáles son las medidas que tenemos? Respecto a los procedimientos estandarizados, es exactamente lo mismo. ¿Ya? De eso, los procedimientos estandarizados, ¿cierto?, son 8 aspectos en sí y esos se van uniendo, digamos, uno con otro. Y eso es en términos generales eso. No sé si hay algunas dudas, consultas, algo que quieran comentar. ¿Alguna consultita? ¿Algo más que quieran comentar? ¿Algún comentario? ¿Algo que se haya quedado? ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Alguna información adicional? Lo que gusten, compártanlo, coméntenlo o escríbanlo por el chat, como sea. Aquí estamos para resolver, digamos, las dudas. Lo que sí les insisto yo, el concepto de este diplomado es, y es un poco el hecho de verlo, siempre véanlo, los contenidos, digamos, de cada una de las unidades. Bueno, yo hablo obviamente por la mía, que es la que estamos viendo, pero en términos generales el contenido es que ustedes sean capaces de potenciar o ¿cómo podríamos decir? Perfeccionar el ojo, digamos, del auditor frente a ciertas situaciones, ¿ya? ¿Cómo auditaría, ¿cierto?, un procedimiento de limpieza? ¿Cómo auditaría, ¿cierto?, el cumplimiento de una ficha técnica? ¿Cómo auditaría, ¿cierto?, un procedimiento de desinfección? ¿Cómo auditaría, ¿cierto?, un procedimiento de saneamiento? ¿Ya? ¿Qué dice? Bueno, vamos al protocolo, finalmente lo que dice el protocolo, ¿ya cumple con la normativa? Ok, cumple con la normativa, pero luego, lo que dice el protocolo, ¿se está aplicando? Obviamente no voy a tener el tiempo, ¿cierto?, en una auditoría, porque los tiempos son súper reducidos, no voy a tener el tiempo, ¿cierto?, para revisar el, el procedimiento completo, pero no sé, a lo mejor me tomo 2 o 3 capítulos y esa es como mi muestra que voy a sacar, digamos, en la auditoría para poder, ¿cierto?, inferir que el resto del procedimiento está bien llevado a cabo o me faltó un poco, ¿cierto?, etcétera. Ese es como el concepto en esta etapa del diplomado, ¿cierto? Que ustedes puedan, ¿cómo se podría decir? Eh, Perfeccionar, como le decía yo, ¿cierto? O potenciar sus habilidades como auditores en estos aspectos. Por ejemplo, cuando tengan que auditar una planta de tratamiento dentro de su cometido, digamos, les toque auditar una planta de tratamiento de riles, por ejemplo. ¿Ya? Cuando tengan, oye, pero, ¿y qué registros lleva? ¿Cuáles son los registros que lleva? Bueno, ¿cómo audito respecto a los procedimientos de saneamiento también? ¿Cómo van evidenciando? Porque una cosa es que esté escrito, otra es que se haga y otra es que se registre, pues son cosas diferentes. Entonces, en ese sentido también, ¿cierto? Tener la capacidad, ¿cierto?, de poder mejorar, digamos, esa capacidad, digamos, de poder auditarse estos aspectos que a ratos son como medio vagos, y lo otro que hoy día hay que entender que como son conceptos que están muy en boca de todos, digamos, el usuario en muchas ocasiones también los aplica mal. Pues hay cosas, por ejemplo, tan básicas respecto al uso de desinfectantes. Yo o sea, no sé, hay gente que hace desinfección, por ejemplo,
y aplica desinfección sobre todo lo que tiene, sí, sí, está bien, pero no sé, si vamos a tirar amonio cuaternario sobre un, no sé, en un negocio, vamos a desinfectar un negocio y tienen todas las frutas, no sé qué tan recomendable es ponerle amonio cuaternario. Claro, uno decir, sí, efectivamente, o tiene la lechuga ahí, vamos a tirarle amonio cuaternario, sí, se va a lavar y todo, pero siempre hay un riesgo que para aquí, no sé qué tan necesario sea correrlo si no hay evidencia que el COVID, ¿cierto?, se vaya a transmitir por ingerir alimentos, ¿ya? Entonces, es un tema ese, porque en muchos casos, claro, hoy día, por ejemplo, en muchos casos, la mayoría de los casos, la misma gente de los locales, de la industria, hace su desinfección solo, ¿ya? Y no está tampoco ese conocimiento por el hecho, oye, pero el cloro no lo puedes tirar así tal como viene, porque si no estás haciendo ningún efecto, o el amonio cuaternario se consiguieron por ahí, o ácido peracético, o le vamos a tirar el lisofor. Sí, el lisofor es re bueno, pero a los pisos, ¿cierto? A los mesones, a los escritorios quizás, ¿cierto? Pero hay cosas donde, no sé, si tengo alimentos, ¿cierto? Pues, claro, no lo puedo tirar. Pero por eso le digo, hay muchas cosas de desconocimiento hoy día de los mismos usuarios. Porque hoy día el tema del uso del... Esto aparte de todos los accidentes que se pueden provocar. Estamos hablando, digamos, de este otro tema. Bien. Ok. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? Son tímidos los chiquillos, profe. O Son todos tímidos. por el chat, Sí. alguna cosa, no sé. Ahora, mire, por acá Ahí les Paula voy, dice que está todo clarísimo y da las este es mi gracias. correo. Tal como está escrito ahí, me escriben. Y les vamos a ir dando respuesta rápidamente a las consultas que tengan, sobre todo antes de las evaluaciones, dudas que les hayan quedado. Por favor, las hacen. Y por ejemplo, los que me escribieron entre ayer y hoy, traté de darle la respuesta lo antes posible. La idea es no tramitarlos tampoco para que obviamente se queden con... Otra cosa que es importante, en esas evaluaciones que son sin nota, esas preguntas, cualquier duda que les quede por ahí, aprovechen de hacerla, o cuando ven los videos, ese tipo de cosas, porque finalmente, ¿cierto? Si bien no es que sean las mismas preguntas que estén, ¿cierto?, relacionadas con la evaluación de cada unidad, pero sí tienen cierta relación con preguntas, digamos, y contenidos que están en las pruebas, ¿ya? O en las preguntas, o en las evaluaciones de videos y esas cosas. Así que cualquier duda, consulta que tengan, por favor, ahí siéntanse en total libertad de enviarme correitos a ese nomás y yo les voy a responder. ¿Les parece? Ya. Yo quería comentarles algo antes de finalizar la clase. Al finalizar cada curso hay unas encuestas. Quería consultar si las han ido respondiendo esas encuestas y los que no, para que las puedan responder, por favor, porque es importante para nosotros para ir evaluando los profesores, los cursos. Así que los que no las han respondido, les pido que las revisen y las puedan ir respondiendo en cuanto puedan, por favor. Y ya si no hay más consultas respecto a la unidad, no sé, Wilfredo, si quieres comentar o agregar algo más, o damos por finalizada la clase de hoy. No, yo creo que estamos en realidad. Ujú. Cualquier duda que tengan, por favor me la hacen llegar nomás y ahí la vamos resolviendo. Claro, o sea, a través directamente o si no a través de mi correo, igual que todos lo tienen ya, así que Así ahí es. lo vamos resolviendo, ¿ya? Así que gracias igual a los que participaron hoy día en la clase, gracias Wilfredo igual por toda Bueno, la claridad en los contenidos. Así que bueno, ahí Paula dice la encuesta que hay. Gracias Paula. bueno, entonces estaríamos, me despido yo de ustedes, que estén muy bien, un gusto haber estado en clase un rato con ustedes, que estén bien, nos vemos, chao, chao. Chao, chao, que tengan buena semana. Chao.